Como ya los agregué. Aquí dice no mostrar chat, ¿no? Ok. Vale, perfecto. Bueno, vale, nos quedamos en la clase MAT, pero no hicimos ningún ejercicio todavía de eso. Vale, entonces esta semana básicamente es la continuación de la semana anterior. Vale, llegamos entonces hasta la clase MAT con el objetivo de tener la función que nos ayuda a realizar funciones matemáticas, ¿verdad? Porque es necesario a la hora de construir o realizar cálculos en nuestro código. Esa fue la parte que vimos al final. Va, entonces, si bien vamos a continuar hoy con lo de las condiciones, pero antes de cubrir las condiciones, quería hacer unos ejercicios de lo de escáner. O sea, más que todo la captura de teclado, pues, ¿verdad? Incluyendo la parte de MAT, ¿verdad? Aquí les he dejado el material. Básicamente esta parte o el material que les he dejado era lo mismo de las referencias rápidas de Java, ¿verdad? Y les agregué una comparación entre Java y C, básicamente de lo que serían las estructuras y parte de lo que habíamos visto, ¿verdad? Java utiliza la misma sintaxis de C y C++. Vale, ¿por qué les dejo esto? Porque básicamente ustedes tienen claro lo que es el código en C. Entonces, en esta comparativa, lo que les estoy diciendo, miren, las sentencias de control y flujo de ejecución del programa en Java son las mismas que en C. Entonces, si son las mismas, no vamos a redundar en estar explicándolo, pues, ¿verdad? Sino que lo que vamos a hacer es ir directamente a hacer ejercicios, ¿verdad? Ir a hacer ejercicios con estas estructuras, pero la referencia la tienen igual, o sea, este material les hace ver eso, pues, ¿verdad? Que un if, la condición, los corchetes, el punto y coma, ¿verdad? Son las mismas que en C y C++. Es lo mismo el case, el while y el for. Ahora, yo no tengo, digamos, una referencia de C, pero me gustaría que me confirmaran si esto se cumple, ¿verdad? Vean el material y me confirman si se cumple. O sea, mis referencias son ustedes, pues, ¿verdad? Si la comparación entre C y Java en las estructuras es la misma, ¿verdad? Me confirman. O sea, ahí en ese documento, que es la comparación entre entre Java y C++, es para que me confirmen si eso se cumple. Esta es la sintaxis de Java, pero de acuerdo a esto es lo mismo que el C. ¿Me confirman, por favor? Si eso se cumple.
Sí, se cumple, ingeniero, es bastante similar. Vale, perfecto. ¿Los demás? Sí, sí, también, ingeniero. Ok, gracias. Los demás que opinan, por lo menos tengo dos opiniones ya. Yo lo veo similar, pero no lo puedo probar. Ajá, sí, ahorita solo quiero que vean el documento comparativo, porque a la hora de la prueba lo vamos a hacer con ejercicios, pues, ¿verdad? Pero por lo menos quiero que quede eso estipulado, pues, ¿verdad? De que evalúen y vean la sintaxis. Ustedes son, como les digo, mi referencia, pues, ¿verdad? De su conocimiento de C. Si la sintaxis de la estructura es la misma que en Java que en C. ¿Alguna opinión más? No hay más opiniones. Considero entonces con la opinión de sus compañeros que sí es la misma. Ok. Va. Entonces, antes de entrar a esta parte de las estructuras, vamos a hacer unos ejercicios con Scanner y Mat. Quiero ver qué más les dije. Ok, bueno. Eso no nos vamos a meter todavía. Aquí. Va, esta va a ser la guía que les va a quedar de ejercicios. Vamos a tratar de hacer algunos ahora. Va, ejercicio, realizar un programa que pida dos números y luego muestra el resultado de su multiplicación. Va, todo esto, solo quiero que quede claro que todos estos ejercicios todavía no van a aplicar estructuras. Esto es solamente Scanner y la clase Mat. Ok, veamos. Va, entonces, solo son el uso de Scanner y la clase Mat. Va, realizar un conversor de euros a pesetas. La cantidad de euros que se requiere convertir debe ser introducida por teclado. Va, entonces una conversión es básicamente el uso de una regla de 3, ¿verdad? Eso es básicamente, necesitan tener el equivalente, ¿verdad? Eso lo pueden googlear. Realizar un conversor de pesetas a euros, lo contrario, ¿verdad? El ejercicio 3 es lo contrario. Ejercicio 4, escriba un programa que sume, reste, multiplique y divida dos números introducidos por teclado. Escriba el programa que calcule el área de un triángulo. Vale, aquí en este caso debemos de tener la fórmula, ¿verdad? El área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, ¿qué es lo que les va a pedir?
Hagámoslo acá. ¿Ven la pantalla de NetBeans? ¿Me confirman, por favor? Hola, hola. Sí se ve. Sí, lo veo, lo veo. Gracias. Va. Entonces, si vamos a calcular el área de un triángulo, entonces tendríamos que declarar las variables. Base. Altura. Y el área. Esas van a ser nuestras tres variables. Nos van a pedir la base por la altura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir? Digitar el área, digitar la base. Altura. Vaya, perfecto. Y aquí vamos a crear la variable leer. Vaya. Si yo quiero usar escáner, ¿qué instrucción es la que debo de poner ahorita? Pregunta. Si yo voy a usar escáner, ¿qué instrucción debo colocar ahorita? El escáner, el nombre que se quiera poner para la entrada. Ajá, escáner. Datos le vamos a poner. Igual a new scanner. Igual a new scanner. Paréntesis. Ujú. ¿Qué debe de ir en el parámetro? System.in. System.in. Vale, aquí me está pidiendo el import. Adición e import Java útil. Recuerdan que hablamos acerca de la importación de las utilidades o las librerías. Como yo no lo puse acá, no agregué el import, me está dando de referencia un error. Al darle clic, recuerdan, ¿verdad? Cuando nos da este tipo de errores, si solo acercan el cursor del mouse, le va a dar como una especie de ayuda del error o una referencia al error. Entonces dice que no encuentra el símbolo, dice, de la clase Scanner. En este caso sería la importación de la librería. Para no estar digitándolo, el NetBeans nos da unas ayudas. Si ustedes le dan clic acá, él les da una serie de referencias como ayudas de lo que podría corregir el error. Como nosotros tenemos claro que lo que hace falta es importar la librería escáner de útil, le damos clic a esta opción y en ese momento él agrega la instrucción, ¿verdad? Esto es para facilitarnos. Aquí me dio error esto.
Esto es para facilitarnos. Para facilitarnos la colocación de las librerías. Pero si ustedes quieren agregarla de una vez, pueden hacerlo, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, ya tengo mis valores. Vaya, entonces, si quiero capturar el valor de la base, ¿qué instrucción debo de colocar ahí? Ya tengo mis 3 variables. Ya tengo la declaración de la variable escáner. ¿Cuál sería la instrucción entonces que debo de colocar ahí? La B es igual. B igual. ¿Por qué la B? Es porque es la base la que está pidiendo ahí. Supongo que por Exacto. eso se llama B. La variable B es la que representa el valor de la base. ¿Ok? B igual. A datos.next. Datos. Punto. Y aquí me da las referencias. Vale. Como el valor que yo quiero capturar es un valor entero, ¿qué next debo ocupar? El int. El int, así es. El next int. Si estuviese capturando un valor de tipo string, nada más debe de llevar la palabra next. ¿Ok? Eso es para que no tengamos problemas a la hora de los cálculos. Recuerden que si nosotros tenemos una variable de tipo string y queremos operar, no nos va a dejar. Entonces, en este caso, Scanner nos facilita utilizando el next int. Ok, perfecto. Luego tenemos digitar la altura. Como ya sabemos que la H representa la altura, tendríamos prácticamente la misma instrucción. Solo que hoy haciendo referencia a la variable H. B sería para base y H para altura. La H no me la estoy inventando yo, o sea, la A no era la altura, ¿verdad? La H representa la altura, es como una nomenclatura de la misma fórmula, ¿verdad? De la misma fórmula del cálculo del área del triángulo. Solo como referencia. Fórmula área de un triángulo. Y ahí pueden ver ustedes la fórmula, miren. B por H entre 2. Aquí le han puesto a la A como mayúscula, como área, ¿verdad? En ese sentido podríamos hacer nosotros el cambio, ¿verdad? Pero esta es la fórmula, base por altura sobre 2. Entonces la H representa la altura para poder calcular eso. Es para que se acuerden de mate. Vamos a ver. Bueno, entonces estábamos acá. Y aquí teníamos A como altura. El resultado sería, A sería igual a base por altura
Todo esto dividido entre 2. La referencia del paréntesis es para que realice el cálculo de la multiplicación y luego divida. Es lo que se le llama precedencia. Ok. Ahora nada más nos faltaría desplegar el resultado. Área de un triángulo. El área del triángulo es... Y solo agregamos la variable. Más. Ejecutamos. Digitar la base, 5. La altura, 7. El área del triángulo es 17. Vale, ahí lo tenemos. Fácil, ¿verdad? Entonces, así es la mayoría de ejercicios que tienen ahí. Solo es a medida que se vayan familiarizando con la sintaxis de Java y el uso de NetBeans. Ok. Vaya, le hice el más difícil. Escribe un programa que calcule el total de una factura a partir de la base imponible. Esta base imponible es lo que se le llama el impuesto, pues, ¿verdad? El impuesto o lo que nosotros llamaríamos el IVA. Habría que investigar o tener la referencia del IVA. En nuestro país, ¿cuál es? El 13%. Entonces, cuando calculen el total de la factura, tienen que calcularle el IVA. Eso es lo que está mencionando en este ejercicio, ¿verdad? Digamos que si ustedes gastaron $100 en una factura, ¿verdad? Entonces la factura debe reflejar el 13% de esos $100, que serían $13. Entonces, al final, el total de la factura, el cálculo total de la factura, sería $100 más $13 del IVA, serían $113. Escribe un programa que calcule el salario semanal de un empleado en base a las horas trabajadas a razón de 12 euros la hora. Salario semanal. Entonces, si él gana 12 euros la hora, cuando ustedes hagan este programa deben preguntar, ¿verdad? ¿Cuántas horas semanales trabajó? ¿Verdad? Entonces, digitar horas trabajadas en una semana. Si en nuestro país, ¿verdad? La jornada laboral diaria son 8 horas, entonces a una semana tendríamos 40 horas y el día sábado, que solo se trabaja en la mañana, serían 4 horas, serían 44 horas a la semana, pero si un empleado trabajó más horas o menos horas de las 44 que se establecen, entonces deben de calcularle esas horas trabajadas. Bueno, aquí al final
no son, o sea, al final, si ustedes le sacan el promedio en horas, no, el salario por hora sería, ¿verdad? O sea, está aproximadamente como $10 el día para entre 10 y $12 el día, ¿verdad? Para que salgan los $360 del salario mínimo. Ok, escribe un programa que calcule el volumen de un cono según la fórmula volumen igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces, aquí se van a utilizar MAT, ¿verdad? En este ejercicio, ¿va? ¿Cómo lo harían? ¿Va? Tendrían que, o sea, ustedes tienen que pedir que se digite el radio, la altura nada más, pi. No tendrían que solicitarlo porque pi se puede calcular directamente de la clase MAT. Vamos a ver dónde les dejé lo de MAT. Vaya, aquí les dejé clase MAT. En la semana anterior ahí tienen la referencia de la clase MAT. Vaya. Si bien en este cuadro no aparece, está incompleto este cuadro. Va, tenemos POU. ¿Se acuerdan que hablamos de POU? Aquí tenemos la función exponencial. Bueno, pero esta es la función exponencial. Nosotros tenemos que elevar a una potencia un valor. Ahí aparece el de pi, ingeniero. ¿A dónde? ¿A dónde? En un rectángulo un poco más abajo. Estoy choco, veamos. Ahí. Aquí está, MATPI. Gracias. Ahí lo tenemos. Aclarar que obtener la parte entera es distinto que realmente. Va, si vas a trabajar con constantes físicas, te resultará interesante. Veamos la ventaja de declarar una. Las constantes facilitan la documentación. Va, entonces lo que dice aquí que al final pi es una constante. Pi es una constante. ¿Por qué? Porque su valor es 3.1415 y todos los decimales que ustedes quieran ahí, ¿verdad? Todavía no se ha determinado, ¿verdad? El valor del decimal, ¿verdad? Aquí lo han acortado, pero realmente pi en sus decimales es más grande. Se supone, ¿verdad? Que entre más decimales es más exacto. Ok, sin embargo, el propio Java tiene una constante propia para definir la constante matemática pi. Entonces sería matpi. Y aquí está el ejemplo. Aquí lo usan para el cálculo de radianes. Entonces, si yo quiero utilizar pi en Java, entonces tendría que utilizar matpi. Vale, ¿qué nos da de referencia esto? Volviendo a nuestra fórmula.
volviendo a nuestra fórmula, entonces aquí a la hora de hacer el cálculo tendríamos que usar matpi por la variable R, que sería la base y el exponente en POW. Tendríamos que usar POW para poder utilizar este cálculo. Entonces con POW ya dijimos, aquí tenemos un ejemplo. POW 2, que sería la base, y 3 sería el exponente. 2 al cubo. En nuestro caso, esta sería una variable. Y como nosotros ya sabemos que el exponente es 2, entonces colocamos el 2. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, nos dice que la fórmula del volumen el volumen de un cono. Fórmula. La vamos a poner por acá. Para tenerlo más inmediato. Bueno, entonces decía que un tercio de pi por r al cuadrado por h. Es el volumen de un cono. Entonces, el volumen de un cono el volumen del cono es, aquí sería, no sería A, sino que sería V. Aquí lo vamos a cambiar a V. Y aquí sería V. Voy a capturar el radio y la altura. Digitar el radio. Entonces el radio sería R. Digitar la altura sería H. Como es lo mismo, H. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cómo expreso la fórmula? Entonces sería un tercio esto multiplicado esto lo multiplico por pi. Entonces dijimos que era mat.pi. Y ahí me aparecen las referencias. Aquí yo tengo pi. Para que no lo estén digitando, para que no tengan aquella cuestión de que si lo escribí bien o mal. Eso sí, la clase mat debe de iniciar con mayúscula la primera letra y cuando le den punto, entonces les van a aparecer todos los métodos de la clase mat. Ahora, ¿cómo sé que he digitado mal la palabra mat? Si yo lo digito con minúscula y le doy punto, ustedes noten que no me va a aparecer
los métodos de esa clase. ¿Por qué? Porque él no ha interpretado que esa es la clase mal. ¿Por qué no lo interpreta? Porque está mal digitada. Entonces, esa sería una forma en que ustedes vayan como conociendo o teniendo en cuenta cuando han escrito bien o mal un comando. mat.py. Ahí tengo ya la constante pi. La función. Entonces lo multiplico por ¿quién? Por r. Pero r debe de estar elevado al cuadrado. Entonces utilizo nuevamente mat.pow. Y aquí lo tengo. Noten que aquí hay una cuestión. Pow, los parámetros de Pow me está diciendo que Pow, sus parámetros son, o sus tipos de datos que van a llevar los parámetros, tanto la base como el exponente deben de ser del tipo doble. Entonces, yo he declarado las variables como enteras. Entonces aquí no me va a funcionar porque me va a dar un error. ¿De qué? Del tipo de dato, de incompatibilidad del tipo de dato. Entonces aquí debería de cambiar yo el tipo de dato a doble y los next, perdón, las capturas de teclado del escáner debo de cambiarlos de nextIn a next.doble. Y aquí lo tengo. Ya no puedo ocupar yo el nextIn. ¿Por qué? Porque la idea de estos cálculos, esto no me va a dar un valor entero o no siempre me va a dar un valor entero. En su mayoría, solo por el hecho de que pi tenga la serie de decimales, al multiplicar cualquier variable por pi, es obvio que me va a dar como resultado un entero con decimales. Entonces, yo ya no puedo ocupar el tipo de datos entero. Entonces, lo modifico para que me capture next doble. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que me evito, por decirlo así, estar digitando o estar usando más bien un parseo. Aquí sería R y aquí sería elevado al cuadrado. 1/3 por pi por R elevado al cuadrado por H. Y ahí está la instrucción. Aquí está la fórmula. Esta misma fórmula yo la he reflejado acá. Entonces, deben de tener cuidado en el uso de la clase mat. Pero como ven, es bien práctico, ¿verdad? Solo debo de agregar mat con la letra mayúscula y no hay problema. Ok, entonces el volumen del cono es, y ahí tendría. Aunque yo digite valores enteros acá, es necesario, ¿verdad?, que los declare como doble porque a la hora de hacer el cálculo, todo esto me lo va a dar como resultado en tipo doble. Ejecutamos. Aquí. Es más, ve aquí la ventaja que pueden utilizar decimales. 6
7. Entonces me dio 0.0 como resultado. Veamos con valores más altos. Lo mismo, quizás deben de ser valores más bajos. Ok, 0.7. 1, pongámosle acá. Bueno, lo mismo. Veamos. 1 tercio pi r al cuadrado. R, ¿cuánto vale? Probémoslo con la calculadora. Ok. R al cuadrado. Pongamos un número 5 al cuadrado. 2 al cuadrado serían 8. 8 y la altura es 5. 8 por 5, 40. Por pi. 3.14, 15, 16, 17, 9, digamos. Me da eso. Por 1 tercio. Es demasiado el decimal, por eso es que no me lo pone. Veamos, me está truncando el decimal, ese es el problema. Pero sí da un número bastante. Veamos con float. Tendría que mates, bueno. ¿Hay alguna cuestión acá? No, estábamos bien. El problema acá son los decimales. Solo me aparecen 2 decimales. Tendría que configurar para que me aparezcan los demás decimales. En ese caso, veamos. No, es este. Desplegar. Veamos decimal. Que no estoy tomando en cuenta. Printf. Ok, a la hora de imprimir números decimales utilizaremos, en caso de querer mostrarlos de su forma normal,
para mostrarlos en notación científica. Entonces es el formato el que debo de cambiar. Eso es. Veamos, printf imprime por pantalla con formato, lo que permite redondear decimales, alinear números de columnas y justificar el texto. Ok, entonces capturo los valores y aquí está, System, printf, formato notación científica, formato con 2 decimales, con 6 decimales. Aquí está. El formato es el que tendríamos que cambiar. Entonces, 6 decimales. Pongamos este. Ok, veamos. Aquí sería V. Perfecto. Vale, lo tengo. El valor de la variable, entonces el volumen del cono es probémoslo. Veamos, pusimos 4, 5 y ahí lo tengo y todavía no me dio, ¿verdad? Pongámosle, quiero ver qué le puse en la calculadora. Acá está, veamos cómo me dio. 8, veamos, 8, le puse 2 al cuadrado, es 2 al cubo es 8, 4 al cuadrado, veamos, 4, y aquí le puse 4, ajá. Algo está pasando que no me muestra 6. Algo está haciendo acá que me trunca todo. Veamos con más decimales. Formato separado por miles. No. Con símbolo y 2 decimales. 2 decimales. 6 decimales. Es lo más, 6 decimales. Ahí debería demostrarlo. Positivo. ¿Cuántos decimales me mostró? 6. Veamos si tengo los 6 decimales. Pero no me los muestra. 8. Algo no está haciendo. No. 5, 4 y
Sí. No, no lo está haciendo. Hay algún error en esta situación. Bueno. Ya son las 8. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y el día sábado, bueno, voy a seguir investigando sobre esto porque no sé por qué no me está mostrando el valor, ¿verdad? Parece que algo he hecho acá en esta fórmula que me está dando 0. Veamos aquí como que borré. Aquí me falta la H. Por H, no sé si no la puse. Y si ese será el error. 4, 5. No, hay algo aquí que está malo. Ya se me descontroló esta cosa. Bueno, hacia la rápida no le voy a encontrar. Bueno, mis estimados, les voy a dejar esta guía para que sigan haciendo los ejercicios. Queda esa guía ahí. Ya se las voy a habilitar. Son 3 ejercicios. Vale, para el día sábado, sí entraríamos con la parte de lo que sería las estructuras. Ya con estos ejercicios quedamos cubiertos con lo de escáner y el día sábado seguimos con la parte de las estructuras. Ingeniero, el día sábado sería presencial. Sí, ya de ahora en adelante ya todos los sábados son presenciales. Ahora, excepto aquellos que han firmado la carta que no van a asistir, ¿verdad? Que van a hacerlo de forma virtual. Espero que el día sábado, recuerdan que tuvimos algunos problemas con el audio. Entonces, me dijeron que me lo iban